Bueno, queridos hermanos, muy buenos días. Nuevamente muy agradecidos con el Señor por el privilegio que nos da de poder estar en esta mañana aquí reunidos en este lugar de adoración. Dios es bueno, infinitamente bueno, misericordioso, bondadoso, y por eso le alabamos y por eso le exaltamos en esta mañana y por eso nos reunimos, porque sabemos que Él está aquí en medio de nosotros. Uno de los atributos de Dios es su omnipresencia. Él está en todo lugar. Así que con esa confianza, hermanos, nos reunimos el día de hoy para exaltar su nombre. Quiero darle la bienvenida a nuestros hermanos que se reúnen por Meet y a nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales también. Un saludo cariñoso, fraternal. Como nos enseña la escritura domingo a domingo, recogemos una ofrenda para las necesidades de la iglesia, para las necesidades de los santos, y quisiera pedirle el favor a mi hermano Leonardo para que ore por la ofrenda. Adelante. Padre del cielo, te rogamos bendigas estas ofrendas, mi Dios Todopoderoso, que bendigas también al que de noble corazón y con alegría ofrenda, así como también a los que no pueden ofrendar por sus necesidades, por falta de empleo, por falta de recursos económicos. Bendice sus hogares para que nunca les falte nada. Sabemos que tú no necesitas nada, pero tu obra sí, mi Dios Todopoderoso. Glorifícate en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias a Dios, la ofrenda es una manera más de alabar al Señor. Mientras recogemos la ofrenda, yo quiero pedirles el favor que nos ubiquemos en la primera epístola del apóstol Pedro. Primera epístola del apóstol Pedro, donde vamos a leer en el capítulo 4, el verso 3, 4 y 5. De los versos que he tomado como texto base para el sermón del día de hoy, hermanos, que lleva por título ¿Eres disipador? En forma de pregunta. ¿Eres disipador? Quienes puedan, pongámonos de pie, por favor, para dar lectura a la palabra de Dios y en honra a la misma también. Dice la palabra del Señor: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Amén. Ya pueden sentarse. Hasta ahí la palabra del Señor. Quiero comenzar dando un significado de lo que es la palabra disipador. Disipador es una persona que derrocha, es una persona que malgasta. Algunos sinónimos que encontramos en el diccionario de esta palabra son despilfarrador, desperdiciador, derrochador, malgastador, bueno, etc. Y con respecto a la pregunta que se nos plantea en el título de este sermón, en realidad todos nosotros hemos sido disipadores. Todos nosotros hemos sido derrochadores y malgastadores. El problema está en que después de conocer a Cristo y haber sido enseñados por Él, por su palabra, continuemos o sigamos siendo
haciendo lo mismo. Es triste, en verdad, y a la vez preocupante ver tantos creyentes que, aclaro, algunos creyentes, no todos, que desperdician y malgastan el tiempo, su tiempo, que bien podrían usar para la obra de Dios o podrían ponerlo al servicio de Dios, hermanos. Por otro lado, vemos también creyentes desperdiciando sus vidas, viviendo en la carne, viviendo no conforme a la voluntad de Dios, sino en contra de la voluntad de Dios. Y hay un pasaje en el Evangelio de Lucas, hermanos, que en el capítulo 15, que ilustra lo dicho anteriormente, y es la parábola del hijo pródigo, donde vemos cómo aquel hijo desperdicia, malgasta, no solo los bienes dados por su padre, sino también su vida, andando en deleites, con mujeres, placeres y muchas otras cosas, en una vida con total desenfreno, dando rienda suelta a los deseos del corazón. El texto base tiene mucho que ver con nosotros, hermanos, porque el apóstol Pedro, en sus 2 cartas o epístolas, escribe dirigiéndose a los cristianos judíos, es decir, a los judíos que se han convertido al cristianismo, y también a los creyentes en general. Así que debiéramos estar atentos, hermanos, a la exhortación que Dios nos hace en esta mañana por medio del apóstol Pedro. En el verso 3 dice: baste ya el tiempo para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Lo que el apóstol Pedro nos quiere decir o Dios nos quiere decir a través de este pasaje, hermanos, en esta mañana, es que ya no hagamos más lo que le agrada a los gentiles, sino que hagamos la voluntad del Señor. Y ese es el primer punto que quiero tratar al respecto de este tema, hermanos. Glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Un capítulo más atrás, 2 capítulos más atrás, el mismo apóstol Pedro escribe en 1 de Pedro capítulo 2, verso del 11 al 12, y se refiere a creyentes, a cristianos convertidos. Dice: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Este pasaje tiene mucho que ver, tiene mucha relación con el pasaje que tenemos del texto base, donde el apóstol Pedro dice: baste ya, o sea, hacer un alto, parar, detenernos ya, o ya es suficiente. No haga más lo que agrada a los gentiles, sino haga la voluntad de Dios, haga lo que a Dios le agrada. Y eso es algo que podría extrañarnos. ¿Cómo es posible que un cristiano, que un creyente no haga la voluntad de Dios? Pues desafortunadamente y tristemente, como decía anteriormente, se ven muchos cristianos
no haciendo la voluntad de Dios, sino agradando a los gentiles, agradando al mundo. ¿Y por qué sucede eso? Porque no se le da la importancia que se le debiera dar al Evangelio, no se le da la importancia que se le debiera dar a Dios, no se le da la importancia a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Y eso es algo que debemos tener muy en cuenta, hermanos, que todo lo que hagamos sea buscando glorificar a Dios, que con nuestras actitudes y con nuestras acciones, con nuestras palabras, aún con nuestros pensamientos, glorifiquemos a Dios, hermanos. Y esa es la voluntad de Dios. Segundo punto, bendecid. Generalmente la actitud del mundo o del pueblo gentil hacia el pueblo creyente, cuando la Biblia habla de gentiles, se refiere a todas las otras naciones que no son el pueblo de Israel. Por eso decía que generalmente la actitud del mundo o del pueblo gentil hacia el pueblo creyente o cristianos es de enojo, es de disgusto. Cuando ven que no hacemos más lo que hacíamos y al ver que ya no hacemos lo mismo que ellos hacen, se disgustan. Nos llaman anticuados, nos llaman religiosos, nos llaman fanáticos, nos llaman herejes, etc. Y nos ultrajan de una u otra manera, murmurando hacia nosotros. Cuando eso suceda, hermanos, y que es bastante común, yo creo que no hay un hermano de los que estamos reunidos en esta mañana que no nos haya sucedido eso, no respondamos de la misma manera. No actuemos de la misma forma en que ellos actúan con nosotros. El verso 4 dice: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. El apóstol Pedro, el mismo apóstol Pedro escribe al respecto en Primera de Pedro, más atrás, capítulo 3, verso 9. Dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Amén. Es el mismo apóstol Pablo quien en repetidas ocasiones nos insta y nos exhorta, hermanos. Además del apóstol Pedro, el apóstol Pablo también nos insta a esa misma actitud, a que tomemos esa misma actitud hacia quienes nos ultrajan y hacia quienes murmuran de nosotros y nos vituperan. Romanos capítulo 12, del verso 17 al 18. Dice la escritura: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén. Ahora, si en lugar de reaccionar a los ultrajes con la misma actitud y en vez de eso le pedimos a Dios que los bendiga, y además de eso les mostramos a Cristo con nuestro buen testimonio de creyentes, puede hacer que más adelante quienes nos ultrajan glorifiquen a Dios junto con nosotros, hermanos. Y esto es algo que yo mismo he experimentado en mi vida, hermanos.
Cuando en mi ignorancia me burlaba de quienes querían agradar a Dios o buscaban agradar a Dios con sus vidas. Y véanme hoy en día, hermanos, alabando y glorificando a Dios junto con ellos. Y esto es algo que le sucedió también al apóstol Pablo. Dice la escritura que era perseguidor, que era injuriador, y después de ser perseguidor de la iglesia, pasó a ser perseguido. Y tenemos los testimonios en la escritura, en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, en el capítulo 26, de lo que es la conversión del apóstol Pablo. Damos gloria a Dios, hermanos, por su misericordia, porque un día nos recibió a misericordia, porque en nuestra ignorancia ofendíamos a Dios. Así como hoy en día se difunde el pecado, y lo más preocupante es que quienes dicen ser discípulos o siervos de Dios son quienes más están difundiendo la mentira. Ahorita mismo en el mundo entero se celebra o celebran la fiesta a un ídolo, donde le dan más honra al ídolo que a Dios. Y el diablo los tiene engañados, haciéndoles creer que eso no es idolatría. Pero lo que la palabra nos muestra es totalmente diferente, hermanos. Y el apóstol Pedro dice que habla aquí, citando algunos pecados de lascivia, de concupiscencia, de embriaguez. Habla de las abominables idolatrías. Dios abomina totalmente la idolatría, hermanos. Y la idolatría no solamente es adorar una estatua, arrodillarse, postrarle, pedirle en lugar de pedirle a Dios. Muchas veces nos hacemos imágenes de Dios en nuestra mente que no son. Y eso es idolatría también. Cuando ponemos muchas otras cosas por delante de Dios, o primero que Dios, eso es idolatría también. Por eso especifico y aclaro que idolatría no es solamente postrarse ante una imagen, rogarle, pedirle, ponerle velas, alumbrarla, no. También hay otra clase de idolatría, hermanos. Y eso es algo que Dios abomina totalmente. Tercer punto. Deja que Dios te defienda. Amén. En Romanos capítulo 12, más adelante el verso que leíamos anteriormente, en el verso 19, Romanos capítulo 12, verso 19 está escrito: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. En el verso 5 del texto base, hermanos, dice que quienes nos ultrajan y nos vituperan darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Eso es lo que leemos en el verso base. Y es precisamente lo que Dios hará, hermanos. Precisamente es lo que Dios hará con no solo quienes ultrajan y vituperan, también lo hará con quienes andan en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipación y abominables idolatrías. Todo eso es una lista de pecados que Dios le llama pecado. Y pecado, según la Biblia, según 1 Juan 3:4, es infringir la ley de Dios. Todo aquel que infringe la ley de Dios comete pecado. Todo aquel que idolatra, todo aquel que
adultera, todo aquel que anda en orgías, en lascivias, en deseos pecaminosos, está pecando. Y Dios o está pecando o está infringiendo la ley de Dios, que es lo mismo. Dios no da por inocente al culpable, hermanos, a menos que esa persona que ha pecado se arrepienta, así como nos exhorta en el libro de los Hechos, que me gustaría leerlo. Hechos capítulo 17 del verso 30 al 31. Por eso es que Dios nos insta una vez más a través de este pasaje. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Recuerden que muchos de nosotros en ignorancia ofendimos a Dios, pecamos ante Dios. Por eso es importante en oración pedirle a Dios que nos ayude en qué estamos fallando, porque a veces pecamos por ignorancia, pero eso no nos exime de la responsabilidad que tenemos delante de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo que hemos recibido por la fe, y si somos dóciles a su voz, Él nos guía, Él nos encamina y nos lleva a toda su verdad. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora mismo, manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Amén. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo, quien fue levantado, fue resucitado al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, rogando e intercediendo por cada uno de nosotros, porque es Él quien ruega y quien intercede por nosotros, nadie más. Y eso es lo que nos muestra la Biblia. Amén. Amén. Ninguno de nosotros, hermanos, ninguna persona escapará del justo juicio de Dios. Y digo justo porque Dios es justo. Y Dios nos advierte antes de, nos muestra el camino, nos muestra su voluntad, nos hace saber cuál es el camino que debemos coger. Y en la libertad que Dios nos da, cada uno de nosotros decidimos seguirlo o no seguirlo, obedecerle o no obedecerle. Por eso digo, el justo juicio de Dios. Y ninguno de nosotros nos escaparemos, hermanos. Y el juicio es el castigo por el pecado, a no ser que nos arrepintamos, como decía anteriormente, de dicha práctica. Y que ese arrepentimiento sea sincero, hermanos. En conclusión, hermanos, lo que Dios quiere transmitirnos a través del apóstol Pedro en esta mañana es que nos apartemos de toda práctica contraria a la voluntad de Dios, hermanos. Que asimismo no demos rienda suelta a los deseos del corazón, que es lo que la Biblia llama concupiscencia. Los deseos de la carne, lo que agrada a la carne y no a Dios. Que ya es tiempo de dejar de agradar al mundo y que decidamos agradar de una vez por todas a Dios, haciendo su voluntad, hermanos. Que no nos preocupemos por lo que los demás o el mundo hable de nosotros, pues ellos darán cuenta a Dios de sus actitudes, de sus palabras, así como nosotros también. Quiero
terminar de concluir con unas palabras de el mismo apóstol Pedro en el capítulo 4 de Primera de Pedro, verso 14, donde el mismo apóstol Pedro escribe: si sois vituperados o injuriados o difamados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Amén. Amén. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y eso es lo realmente importante, hermanos. Eso es lo que realmente nos debe importar. Que tengamos la certeza, que tengamos la convicción total de que con lo que hacemos glorificamos o estamos glorificando el nombre de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas, hermanos. Que le obedezcamos, que le glorifiquemos, que le alabemos y que todo lo que hagamos sea para gloria de Él, para buscar glorificar su nombre, hermanos. Es el mensaje que tenía para compartirles el día de hoy, hermanos. Ahora tenemos que tomar una decisión nosotros, porque Dios nos ha hablado y debemos darle una respuesta a Dios. Y es algo que en lo que debemos pensar, en lo que debemos reflexionar hoy y a lo largo de la semana. Y preguntarnos si realmente estamos dispuestos a glorificar a Dios. Si realmente estamos dispuestos a dejar de hacer lo que agrada al mundo y empezar a hacer las cosas que agradan a Dios. Si de verdad estamos dispuestos a no dejarnos influenciar por el mundo, a no dejarnos influenciar ni afectar por las cosas que nos digan o nos hagan. Y es una respuesta que Dios espera que cada uno de nosotros le demos en esta mañana o en el transcurso de estos días, porque así como Dios nos escucha y está pronto para escuchar nuestras súplicas y nuestros ruegos, Él quiere una respuesta también de nosotros, hermanos. Así que oremos, hermanos, y roguemos a Dios por su ayuda y por su protección también y por su dirección, que la encontramos en la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Bendito y alabado sea, Señor Dios de los cielos y la tierra, en esta mañana, por darnos el privilegio, Señor, de estar reunidos como iglesia. Gracias porque nos hablas cada día, Señor, a través de tu palabra, Señor, a través de tus siervos, a través de tu iglesia, Señor. Siempre tienes una palabra de exhortación, de ánimo, de aliento para nosotros, Señor, porque tú quieres el bien para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a decidirnos realmente a hacer tu voluntad. Ayúdanos a tomar la decisión cada día, Señor, de agradarte, porque la fe es una lucha diaria, Señor, que debemos batallar día a día. Reconocemos, Señor, que sin tu ayuda no sería posible, Señor, ser lo que somos y estar donde estamos, Señor. Porque es gracias a ti, Señor, a tu bondad, a tu amor y a tu misericordia, con la cual nos recibiste un día, aun cuando éramos pecadores, malhechores, desobedientes. No tuviste en cuenta eso, Señor, y nos recibiste. Nos abrazaste con tu amor, Señor. Yo te agradezco inmensamente
el privilegio que me da, Señor, de poder hablar a mis hermanos de tu palabra. Y te ruego por cada uno de ellos, Señor, para que les ayudes y nos ayudes a todos, Señor, a someternos cada día más a ti, Señor. Llévate la gloria y la honra, Señor, porque solo tú eres digno de alabanza, de adoración, de gloria y de loor, Señor. Solo tú eres digno. La gloria, la alabanza, el loor y la magnificencia te pertenecen a ti y a nadie más. En el nombre de Cristo te lo agradezco, dándote las gracias de antemano, Señor. Y te lo ruego. Amén. 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 Yo les continúe bendiciendo, hermanos. Un saludo fraternal desde Iglesia Cristiana Berea Sogamoso. Que el Señor sea en sus vidas en el transcurso de esta semana y todos los días de la vida. Bendiciones.